Bueno, continuamos con la clase, esta es la segunda parte. Recordemos que estábamos en la parte de cardiovascular, ¿sí? Orientado a lo que es la terapia intensiva, ¿no? Habíamos llegado ya a consideraciones de enfermería en la cardiopatía isquémica y, bueno, algunas consideraciones, cuestiones a tener en cuenta: administrar dieta líquida o blanda, si el paciente está asintomático, si persiste con dolor, la dieta será absoluta, es decir, que no se alimentará por vía oral, ¿no? Tener en cuenta que en pacientes diabéticos el dolor torácico no es tan evidente como en pacientes no diabéticos. El dolor torácico puede tener distintas localizaciones, las más frecuentes son en el tórax y brazo izquierdo, también pueden irradiar mandíbula, cuello, espalda y epigastrio, que en algún momento de la clase lo había nombrado el epigastrio. Lo había nombrado yo, pero no estaba escrito. Ahora acá aparece escrito, ¿sí? Favorecer un ambiente tranquilo también, despreocupado, en el que no haya ruidos molestos, tratar de los procedimientos de enfermería, realizarlos en un momento determinado, que no interfiera con otras actividades del paciente, como la comida, o el descanso mismo, porque el hecho de molestar a un paciente mientras está descansando también podría producir mayor malestar, mayor molestia, ¿sí? Y eso complicaría el estado de salud del paciente. Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es aquel estado fisiopatológico en el que alguna disfunción cardíaca provoca la incapacidad de bombear sangre en la cantidad necesaria para suplir los requerimientos metabólicos del organismo, ¿no? Es básicamente que el corazón no puede enviar la cantidad de sangre necesaria para suplir estos requerimientos. Eso es lo que llamamos insuficiencia cardíaca. Tratamiento, tenemos por un lado el tratamiento farmacológico y por el otro lado el tratamiento no farmacológico. Bien, el tratamiento no farmacológico empezamos a hablar, ¿no? El enfoque no farmacológico eh, tiene distintas técnicas como la resincronización cardíaca. Esta consiste en la estimulación sincrónica mediante un marcapaso, ¿sí? Biventricular, de los dos ventrículos al mismo tiempo. Es un marcapaso lo que se hace como parte del tratamiento no farmacológico. Tratamiento quirúrgico puede ser en base a la etiología. ¿Cuál es el problema que genera que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca? Entonces se hace un tratamiento quirúrgico hacia ese problema específicamente, como por ejemplo puede ser una sustitución de válvula, revascularización miocárdica, implantación de marcapasos. Continuamos con el tratamiento no farmacológico. Tenemos la revascularización percutánea con angioplastía o con implantación de stent, ¿sí? No sé si conocen el stent. Voy a ver el gráfico un poco, ¿no? Acá tenemos un vaso, se implanta el stent, ¿no? Que es básicamente esto. Es como una cápsula, por así decir, pero después se agranda y si acá teníamos una placa de ateroma, ¿no? De un tamaño determinado, así lo puedo graficar, me está saliendo de casa. Entonces, lo que hace es esta tipo cápsula, se implanta en esta zona y después se expande, ¿no? Se expande logrando disminuir la placa de ateroma y de esta forma permitiría lograr una revascularización del miocardio, por ejemplo. Ahí está. Bueno, balón de contrapulsación intraórtico es también otra forma de tratamiento no farmacológico, pero es invasivo, ¿no? Igual que el stent o la angioplastia. Tratamiento farmacológico, y ahí aparecen, ¿no? Diuréticos, ¿no? Son útiles para mejorar los signos congestivos pulmonares o sistémicos.
¿no? Para disminuir la cantidad de líquido, la sobrecarga hídrica que puede llegar a haber. A través del diurético se disminuiría esa sobrecarga. Y bueno, y también se eliminaría sodio y agua. De esa forma mejoraría la sintomatología. La mayoría de los fármacos activan el sistema renina-angiotensina, por lo que se aconseja asociar un IEAC. Y bueno, y ahí aparecen estos tipos de fármacos, IECA, perdón, que es el enalapril, el captopril y el lisinopril, que son específicos para este tipo de paciente, ¿no? Edema agudo de pulmón, otra patología que puede llegar a aparecer, que tiene que ver y se relaciona también directamente con la insuficiencia cardíaca. Como el corazón no puede cumplir la función de bomba, este líquido que se retiene, ¿no? Es lo que produce el famoso edema agudo de pulmón. Se define como un episodio de insuficiencia cardíaca aguda que provoca edema alveolar y se acompaña de insuficiencia respiratoria grave, saturación de oxígeno inferior al 90%. ¿Sí? No se pueden expandir los alveolos. ¿Por qué? Por la cantidad de líquido que va a aparecer entre ellos. No permiten la expansión pulmonar ni alveolar, con la consiguiente disminución de la saturación de oxígeno y producción de insuficiencia respiratoria. Es una situación grave y de riesgo para la vida del paciente. Provoca un aumento progresivo de la resistencia vascular y reducción de la función sistólica, es decir, la reducción de la cantidad de sangre que puede eyectar el corazón izquierdo, que es el que hace de bomba para lo que llamamos circulación mayor. Acuérdense que está la circulación menor, por un lado, que tiene que ver con el intercambio gaseoso entre alvéolos y arteriolas, y la circulación mayor, que es la que ocurre en el resto del cuerpo. Bien, lo cual hace que disminuya progresivamente el caudal cardíaco y aumente la presión capilar pulmonar. Bien, continuando con el edema agudo de pulmón, el objetivo prioritario del tratamiento del edema pulmonar es reducir la presión capilar pulmonar y facilitar la eyección del ventrículo izquierdo, es decir, la cantidad de sangre que pueda eyectar el ventrículo izquierdo. Bien, la presencia repentina del edema en el pulmón dificulta el intercambio gaseoso y provoca hipoxemia. O sea, que es lo que habíamos dicho anteriormente también, ¿no? Por la cantidad de líquido no se puede oxigenar el cuerpo adecuadamente, los pulmones, no se produce el intercambio gaseoso, a la vez la sangre no puede ser eyectada adecuadamente por el corazón. Los pacientes están angustiados con sensación de disnea intensa. Esa sensación de disnea es lo que a la vez produce angustia. ¿Sí? La falta de aire, el miedo, una situación de desamparo total y con riesgo de vida, tiene temor a la muerte incluso el paciente. Tratamiento farmacológico, hay cloruro mórfico, es decir, morfina, ¿sí? Que con este tratamiento reducimos la precarga por la acción vasodilatadora. Tiene acción vasodilatadora, igual que la nitroglicerina, ¿se acuerdan cuando habíamos visto solamente de nitroglicerina? Que es un vasodilatador coronario, ayuda, bueno, la morfina también tiene una acción vasodilatadora, ¿sí? Y además disminuye el dolor, puede sedar un poco al paciente también para tranquilizarlo, ¿sí? Debe utilizarse en bolos repetidos de 3 a 4 miligramos. Los vasodilatadores venosos, y ahí aparece la nitroglicerina, dinitrato de isosorbide es otro también que se puede utilizar. Si existe hipertensión o el paciente no responde a los nitratos, está indicado el nitroprusiato de sodio como otro medicamento de tratamiento para estos casos, ¿sí? La utilización de diuréticos de Lassa, y ahí aparece la furosemida, es también prioritaria. Después ustedes vayan ampliando igual sobre estos fármacos que yo les voy nombrando, ¿sí? Bien, edema agudo de pulmón, consideraciones de enfermería, colocar al paciente a 90 grados, tranquilizarlo,
fomentar un ambiente tranquilo, monitorizar al paciente para observar su ritmo cardíaco, colocar una vía periférica para administrar de manera rápida la medicación prioritaria. En realidad la vía periférica ya tiene que estar colocada, ¿no? Al igual que la preparación de una vía central para monitorizar de forma continua la presión venosa central, que en una de las primeras clases, no me acuerdo cuál exactamente, tendría que ver la planificación, pero habíamos visto cómo se medía la presión venosa central. Pero básicamente tiene que tener una vía periférica y una vía central para hacer un seguimiento. ¿Alguien activó el micrófono? ¿Querían hablar algo o fue por error? Cualquier cosa me dicen, ¿sí? Bien, sigamos. Edema agudo de pulmón. Bueno, continuamos con las consideraciones de enfermería. Preparar una vía arterial para visualizar, eh, bueno, la vía arterial para ver el tema de la gasometría arterial, la presión arterial, ¿sí? Administrar oxígeno en función de la pulsioximetría, es decir, en base a la saturación de oxígeno vamos a administrar oxígeno, ¿sí? Tener preparado el respirador y el material adecuado para una eventual intubación endotraqueal en el caso de ser necesario, ¿sí? Esto acá, hasta acá estamos hablando de un paciente que no está intubado, ¿sí? Pero tenemos que tener preparado siempre porque es un paciente de unidad coronaria que es una terapia intensiva en cierto modo, ¿sí? Requiere cuidados específicos. Ya ahora pasamos a otra patología, shock cardiogénico. Es una forma extrema de insuficiencia cardíaca caracterizada por la caída persistente y progresiva de la presión arterial, con disminución general y grave de la perfusión tisular, más allá de los límites compatibles con la función tisular de los órganos vitales. Quedémonos con esto que es una forma extrema de insuficiencia cardíaca. Causas de shock cardiogénico puede ser déficit de contractibilidad miocárdica, disfunción aislada del ventrículo derecho, complicaciones mecánicas del infarto. Y ahora vamos a ir viendo cada una, ¿sí? Déficit de contractibilidad miocárdica, puede ser por infarto de miocardio, miocardiopatías, miocarditis, valvulopatías agudas, taquiarritmias, bradiarritmias graves. Estoy preparando unas clases de un curso de neonatología, donde hay muchos de estos temas, pero más que nada por la cuestión cardiológica del niño, y menciono muchas de estas cuestiones del bebé, ¿no? Cuando lo tenga, que seguramente cuando lo tenga que dar, si bien vamos a estar con este curso, se los voy a compartir como video para que ustedes lo puedan ver. Nada más, quizás me voy a tener que acordar en el momento y se los paso, ¿sí? Pero como algo extra, no como parte de nuestro curso. Disfunción aislada del ventrículo derecho, puede ser obstructivo, embolia pulmonar masiva, neumotórax a tensión o taponamiento cardíaco. Complicaciones mecánicas del infarto, insuficiencia mitral, ruptura del septo intraventricular, septo tabique intraventricular, rotura de la pared libre. Son complicaciones, ¿no?, que se pueden producir. Consideraciones de enfermería en el shock cardiogénico, que es este último que estamos viendo. Recuérdense que vimos insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, shock cardiogénico, este último que estamos viendo, ¿sí? Bien, consideraciones de enfermería en el shock cardiogénico: colocar al paciente en decúbito supino, evaluar el ABC, asegurar la vía aérea, administrar oxígeno, monitorizar al paciente para valorar el ritmo cardíaco, valorar la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Además, bien, colocar también una vía periférica para administrar de forma rápida la medicación prioritaria. Acuérdense que ella también tiene que tener una vía central, la vía periférica. Si tiene vía periférica únicamente, ya hay que ir preparando los elementos para colocar una vía central. Si bien no lo hacemos nosotros, pero asistimos y preparamos toda la bandeja con todos los elementos necesarios.
Consideraciones de enfermedad de shock cardiogénico, continuamos con este punto. Bueno, lo que había dicho hace un rato, ¿no? Preparar la vía central. De esta forma también podemos evaluar mejor, en realidad de forma adecuada, la presión venosa central. Una vía arterial también, para obtener gasometrías, ¿sí? Gasometría y para ver la presión arterial de forma invasiva, que es la más exacta en realidad. Ajustar la administración de oxígeno en función de la pulsoximetría, más o menos lo que habíamos dicho con la insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico. No, shock cardiogénico estamos viendo ahora, pero con la insuficiencia cardíaca. Controlar la diuresis de forma horaria y prevenir la necesidad de ventilación asistida. Es decir, que tenemos que tener la asistencia respiratoria mecánica preparada para el caso en el caso de necesitarla, tenerla a disposición nuestra. Muchas gracias, hasta acá terminamos con la clase de hoy. Bueno, hasta acá, bueno, ahora dejo de grabar, sí, pero bueno, hasta acá terminamos con la clase de hoy. Espero que lo hayan podido entender, de todos modos van a tener el video grabado, que ya en un ratito, en unos minutos yo ya lo estaría subiendo, ¿sí? Junto con el material para ampliar la lectura.